1 y 2. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego vemos en Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, aquí nosotros vemos en los 10 mandamientos una mención especial sobre los padres. Y es interesante notar, porque tenemos solamente 10 mandamientos y uno de los 10 habla específicamente de los padres. Eso significa que tiene que ser muy importante, hermano. Y cuando vemos, hermanos, estas tablas, porque son 2 tablas, la primera tabla tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los mandamientos 1 al 4 nos muestran cómo es que nosotros vamos a honrar a Dios, cómo es que vamos a reverenciar a Dios, cómo es que vamos a darle gloria a su nombre. Y aquí encontramos estos mandamientos. Y el primero nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no vas a tomar el nombre de Dios en vano y vas a acordarte de congregarte, de apartar un día para buscar del Señor. Estas son cuatro mandamientos que tienen que ver con la forma en la cual nosotros honramos a Dios. Pero, hermanos, cuando vemos la siguiente tabla, que tiene que ver con nuestro prójimo, los primeros a los que se mencionan son a nuestros padres. Y ellos, hermanos, representan mucho. Tiene, hermano, este mandamiento una aplicación en forma particular, pero también esto, hermanos, tiene una aplicación en forma general. Hoy yo quiero hablar la aplicación en forma particular. Quiero centrarme en lo que es honrar a los padres, honrar a papá, honrar a mamá en forma particular. Y el próximo domingo yo quiero extender esto y ver cuáles son las implicancias generales, es decir, cómo este mandamiento afecta otras facetas de nuestra vida, otras áreas de nuestra vida. Porque, hermanos, cuando hablamos nosotros de este mandamiento, aquí hay un principio de autoridad, de honra a la autoridad. Este es el principio que engloba el 5.º mandamiento. Hay que honrar a los que se les tiene que honrar, hay que honrar a la autoridad. Y de eso se desprende muchas bendiciones. Bendiciones particulares para el hijo y la hija que honra a su padre, y también beneficios generales para aquellos que honran a la autoridad. Hermanos, entonces este versículo, podemos decir, es una llave para las bendiciones en nuestra vida. Esto es una llave para obtener bendiciones para nuestra vida, tanto en forma familiar como en forma social. Amén. Por eso es tan importante. Hermanos, Proverbios 30:11 dice: hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Este proverbio, hermanos, tiene más de 1000 años, pero aún hoy sigue siendo actual. Y estamos en un tiempo donde los jóvenes han perdido ese respeto reverencial hacia sus padres. Estamos en una generación donde los jóvenes ya no respetan a los que tienen más edad. Se perdió eso, hermano, totalmente. Es más, la sociedad misma le ha quitado valor a aquellos que son mayores. Mismo para encontrar empleo, un joven rápidamente encuentra empleo, pero si ya tenés cierta edad, la gente te dice: no, ya no queremos. ¿Por qué? Estamos en un tiempo de deshonra a los mayores y estamos en un tiempo de deshonra a los padres. Este mandamiento nos dice: si le honras a tu papá y a tu mamá, si honras a la autoridad, si honras a la gente mayor, te va a ir bien. Es decir, de acuerdo a cómo está nuestra sociedad, esta sociedad cada vez va a ir empeorando porque no honra a quien tiene que honrar. Esta es la situación, hermanos, que tenemos nosotros, y como hijos de Dios tenemos que mostrar un ejemplo diferente, totalmente diferente. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra,
aunque la Biblia nos enseña sobre la honra, nosotros somos una generación deudora. Esta es una generación deudora de honra a aquellos que se le tiene que honrar. Y por eso es que tenemos que estudiar, hermanos, y entender lo que significa esto. Nosotros podemos, y yo puedo decir sin equivocarme, que el siglo XX, siglo XXI ha sido un tiempo donde se ha hecho un gran esfuerzo por ridiculizar a la familia. Es más, no tenemos un programa, ni uno, que se enfoque en la familia y se enfoque en fomentar los valores. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros vemos una familia buena, una familia con valores, como algo aburrido. Preferimos una familia imperfecta, donde el hijo se burla de su papá. Ese es un ejemplo del éxito de los Simpsons, por ejemplo, que son totalmente antivalores, y es una de los programas que más se consumen por varias generaciones. Y lo único que están fomentando es deshonra, deshonra y deshonra. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a tener bendición? Ahora, este es el tiempo donde no hay respeto en la familia. No hay respeto, hermanos. No vemos más eso. No vemos esa reverencia de parte de los hijos hacia los padres, aunque ellos estén equivocados. Hermanos, en otros tiempos, y los hermanos que son con un poco más de experiencia van a darme la razón. Antes no podías ni hablarle fuerte a tu papá o a tu mamá. Había un total respeto, una total reverencia a nuestros padres, y hermanos, que inclusive ni siquiera estaba permitido entrar en su pieza y mucho menos sentarte en su cama. Eso, por ejemplo, estaba totalmente prohibido, hermano. No podías entrar así nomás en su pieza. Y qué bueno, hermano, porque eso nos enseña a honrar a quienes tenemos que honrar. Pero hoy, hermano, es totalmente diferente. Los temas que más polémica causan en este tiempo son los que tienen que ver con la familia. Eso causa polémica hoy. ¿Por qué? Porque hay un grupo, hay una intención de redefinir lo que es la familia. Esa es la intención, hermano, y esa es la puja en este tiempo. ¿Cómo tiene que estar conformada la familia? ¿Qué es lo que papá y mamá pueden hacer por imponer un modelo de familia? Está también un problema de honra que tenemos en nuestro país. Y si hay alguien que no se le honra como tiene que honrarse, es a los padres, a los papás. Las mamás se le honran. Y yo creo que con justa razón, porque históricamente, hermanos, nosotros tenemos un problema con la hombría en este país. ¿Sí? Tenemos un problema, tenemos una cosmovisión mundana de lo que es ser hombre. Tanto así, hermanos, que muchas veces cuando el hombre paraguayo, voy a hablar del hombre paraguayo, tal vez en otros lados hayan también personas así, pero quiero enfocarme en lo que yo veo. Muchos hombres, hermanos, en vez de ellos dar la cara, entonces le dicen a su esposa: habla vos, andate vos, hace vos. Y ahí, hermanos, nos damos cuenta que hay un problema en cuanto a entender lo que es ser hombre. Y según una encuesta, 44% de los hogares en Paraguay son sostenidos por mujeres. Es decir, de cada 10 familias, 5, la cabeza del hogar es una mujer. Porque el papá, muchas gracias, se fue, no está, no aparece. Solamente puso el esperma y después se fue. Nada más que eso. Y esa es la realidad. Y tenemos dentro de ese grupo, hay otra vez papás que están ahí pero no están. Es un cero a la izquierda. Y que la esposa dice: no puedo yo contar con él. Esa es la situación, ¿verdad? Y dentro de ese grupo donde está el papá con la esposa, están los que tienen su extra otra vez, que son padres pero tienen aparte otra vez su extra. Así que nos damos cuenta que hay un problema terrible en lo que tiene que ver con la hombría, un problema terrible en lo que tiene que ver con papá. Y hermanos, ya que la honra, hablando humanamente, depende de los méritos, porque honramos al que tiene méritos. Por eso, hermanos, es que se le honra a mamá, pero a papá no. Porque vemos en nuestra sociedad que papá ha estado ausente. Ha estado ausente. Y si papá está, esa es una gran bendición para nuestras vidas. Ahora, hermanos, esto el Señor viene a cambiar. El Señor quiere cambiar esto. Quiere que seamos personas donde no se amoldan a este tiempo y no honran
en base a méritos, sino que honran porque obedecen a Dios. Entonces cuando nosotros vamos a honrar, ya no vamos a honrar porque merece o no, sino que vamos a honrar porque Dios dice. Y al honrar a Dios, honramos también a quienes tenemos que honrar, aunque no se merezca. Y esto es lo que produce un fruto diferente en la vida de las personas. Esta es la gracia, darle a alguien lo que no merece, como vimos el domingo pasado. Cuando yo le doy a alguien algo que no merece, estoy haciendo lo mismo que Dios hizo conmigo por medio de Jesucristo. Me dio algo que yo no merezco. Hermanos, la honra no puede quedarse solamente en la teoría. La honra, para que sea honra, tiene que pasar a la práctica. Tenemos que hacer algo para honrar. Es la única forma de poder ver si realmente hay honra. La palabra en el hebreo que se usa para honra es kabot. Y kabot significa peso, añadir peso. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Qué significa, hermanos? Esto podemos decir de una manera diferente. La honra, de acuerdo a la palabra en hebreo, que es kabot, que es añadir peso, es darle importancia a alguien o a algo. En otras palabras podemos decir también, honrar es no tomar a la ligera a nuestros padres. No tomar a la ligera lo que ellos dicen y lo que ellos hacen y quiénes son. Esto es lo que nos dice este significado. Y saben que, hermanos, la palabra kabot también se usa para gloria, Es decir, que cuando yo hablo de honra, estoy hablando también de gloria. Estoy añadiendo gloria. Y eso lo hacemos para Dios también. Porque cuando honramos, hermanos, también hay una relación directa entre glorificar a Dios y honrar a quien se tiene que honrar. Si yo no honro a quien tengo que honrar, yo no estoy glorificando a Dios. Pero cuando yo honro a quien tengo que honrar, a pesar de que tenga méritos o no, yo le estoy dando la gloria a Dios. Y uno de los propósitos principales que tenemos nosotros es glorificar a Dios. No es tanto, el fin principal del hombre no es ser feliz, hermano. No es tener $1 millón, no es tener un auto del año, no es comprar tu 0 kilómetros, no es tener tu casa propia. No, hermano. El fin principal del hombre es vivir para glorificar a Dios y gozar de Él. Y gozamos, hermanos, de Él, porque cuando le somos obedientes, ese es nuestro gozo, el gozo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que hoy yo quiero tocar este tema con ustedes. El significado de honra, según la palabra en hebreo, ya les compartí, y ahora quiero quitar un poco, hermanos, un significado contextual, ¿sí? Es decir, la palabra honra nosotros vamos a quitar de acuerdo a cómo está en estos 10 mandamientos, ¿sí? Y vamos a ver esta palabra, no les voy a dar las palabras en el hebreo ni las relaciones, pero les voy a mostrar cómo podemos nosotros relacionar esta palabra con estos 10 mandamientos. Primero, los 10 mandamientos son una forma de honra, hermanos. Tenemos que entender eso, ¿sí? Es una forma de honrar a Dios y una forma de honrar a mi prójimo. Y cuando vemos, hermanos, los primeros 4 mandamientos, es una forma de honrar a Dios. Y cuando vemos, hermanos, el mandamiento 6 al 10, es una forma de honrar a mis padres. Es decir, si yo quiero cumplir el mandamiento número 5, tengo que cumplir los demás mandamientos para que realmente pueda verse que yo estoy honrando a mis padres. Y vamos a ver primero Éxodo 25. La primera acepción que encontramos para honra es inclinarse, reverenciar. Leemos Éxodo 25, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice. Es decir, el reverenciar, el inclinarse, el mostrar respeto, eso va asociado con la honra. Eso va asociado con la honra. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Esto dice en Éxodo 25 y nos da la primera acepción. Honra significa dar peso. Honra significa no tomar a la ligera a alguien.
Pero honra también significa inclinarse y rendir esa reverencia que se hace ante las personas que apreciamos, que valoramos, que respetamos. ¿Sí? Tienen peso sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta ante quién vos te encuadras, por decirlo de una manera rápida, ¿verdad? Superior. A quien vos le consideras superior, ahí vos te encuadras. Pero si vos no le consideras superior, nunca te vas a encuadrar, ni aunque sea el presidente de la República. ¿Por qué? Porque ese concepto, eso es subjetivo, está en tu corazón, ¿sí? Nosotros reverenciamos a quienes creemos que son importantes para nosotros. Hermanos, luego vemos, entonces honrar es someterse, es reconocer la autoridad, reconocer que es superior. Eso es honrar también. Pero luego, ahora, ¿podemos nosotros decir que alguien honra a la autoridad cuando es respondón? Y me voy al contexto de la familia. ¿Puedo decir que un hijo honra a su padre o a su madre cuando responde, cuando siempre discute, cuando siempre se queja, cuando le grita a su padre? ¿Podemos decir que alguien que le está honrando? No reconoce absolutamente su autoridad. Se rebela totalmente. Hay una rebelión. Cada vez que nosotros decimos algo o nos quejamos de nuestros padres, nosotros le estamos deshonrando. ¿Y cómo va a venir bendición sobre nuestras vidas? No hay forma. No hay forma. Y ahí me vas a decir, pero ¿vos no le conoces? No, yo no le conozco, pero Dios sí le conoce y Dios te dice honrarle. Ahora, también en Éxodo 27 encontramos otra acepción sobre esto. 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento nos muestra que honrar es no hablar mal de la persona, no burlarse de la persona, y tomar en serio lo que dice y tomar en serio lo que hace. Hermanos, esto también significa, honrar significa no permitir que otros se burlen o que otros hablen mal, ¿verdad? Y me acuerdo de un dicho que decía: si alguien va a hablar de mi papá o de mi mamá, voy a ser yo, pero vos no vas a hablar mal de él, ¿verdad? Y a veces decimos eso, pero lo ideal sería que ni yo hable mal y nadie tampoco hable mal de él. No queremos, hermano. Entonces, no podemos nosotros decir que alguien está honrando a sus padres cuando se pasa hablando mal de ellos y solamente mostrando sus defectos y sin considerar sus virtudes. Y muchas veces pasa eso, hermano, ¿verdad? Nos quejamos de nuestros padres y decimos esto y aquello, y no reconocemos todos los años que ellos se han esforzado para que nosotros seamos lo que somos hoy. Y somos muy injustos, ¿verdad? Somos muy injustos. Así que honrar tiene que ver con hablar bien y cuidar el nombre. Entonces tienes que cuidar el nombre de tus padres. Va a ser lo que quieran, pero es mi papá. Y delante de mí por lo menos no vas a hablar mal de él. Sí, así mismo. Con la honra se cambia. Y eso es lo que Dios busca, ¿verdad? La honra produce cambio. Y eso es una parte, próximo domingo voy a hablar de eso, hermano. Ampliar un poco esa parte, que la honra es el camino para la transformación. No hay otra forma. Ahora, luego vemos otra parte que refuerza este concepto. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Imagínate un poco, hermano, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre los hijos que se burlan de sus padres, que no le respetan, que no cuidan el nombre de su padre, de su madre. Esto es lo que la palabra nos habla. Entonces, ¿puedo yo decir que honro a Dios si es que yo no estoy hablando bien de mis padres? ¿O si yo estoy solamente señalando sus errores? ¿Y si yo permito que la gente hable mal de él, en mi presencia al menos? No estoy honrando. Ahora, también honra tiene que ver con servicio. Honra también tiene que ver con servicio. Honra tiene que ver también con trabajo. Y tiene que ver con trabajar y no trabajar. ¿Sí? Honra tiene que ver con servicio. Honra tiene que ver con trabajar y no trabajar. Vamos a ver un poco lo que nos dice en Éxodo 9 y 10. 29:10 dice: 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí, hermano, entonces nos damos cuenta que honrar tiene que ver con hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que se tiene que hacer. Es como cuando tu papá y tu mamá salieron y te dicen, tenés que barrer el patio. Y vos, en vez de barrer el patio enseguida, empezaste a macanear. Y luego ellos llegaron, ¿verdad? Ellos llegaron y ahí empezaste vos a barrer a toda bala. Y luego llegan y ellos te están hablando. ¿Y por qué? Y vos ahí seguís barriendo, ¿verdad? Y ellos te están hablando y te dicen, cuando yo te hablo, no hagas nada. Cuando yo te estoy hablando, no hagas nada. Es algo que mis padres siempre me decían a mí. Porque a veces al apuro se por las cosas. Es acuérdate, dice, no, escúchame, las chañas de enemita y de mañana, cero bares. Así me decía. Entonces, hermanos, esto también nos muestra respecto a la honra. Dice, dejar de hacer algo para prestar atención. Esto también es lo que nos enseña este texto. En términos generales, Dios nos dice, haz lo que tenés que hacer en su tiempo. Y luego va a haber un tiempo en donde no vas a hacer nada para atenderme a mí. Porque eso es honrar. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermano. De lunes a sábado estamos todos los días haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando es domingo decimos, hoy yo no hago nada. Porque hoy yo voy a prestar atención a las cosas del Señor. Y eso es honra. Si querés aceptar, aceptar. Si no querés aceptar, no aceptes. Pero es lo que la palabra nos enseña. Ya no me vas a decir a mí. No el pastor dice. Dios dice, hermano. Tenemos que congregarnos y tenemos que apartar un tiempo para el Señor. El que honra, el que ve al otro como superior, el que ve al otro como importante, le va a honrar. Cuando alguien importante en tu vida te dice, podés venir en tal evento, y si es importante para vos, vas a apartar un tiempo, vas a dejar de hacer todas las cosas que tenés que hacer y te vas a ir a cumplir. Por ejemplo, tu hijo, tu hija, terminó la facultad, es la graduación, no le vas a decir a tu hijo, a tu hija, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Vas a hacerte de tiempo. Lo más probable es que te hagas de tiempo, salvo que haya alguna circunstancia fuera de tu alcance ya, ¿verdad? Pero vas a hacerte de tiempo. ¿Por qué? Porque vos le querés honrar a tu hijo y a tu hija. Querés honrar lo que ellos están alcanzando. Y la misma cosa para con los padres, ¿verdad? Apartar un tiempo es honrar y hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que se tiene que hacer es honrar. Y acá nosotros podemos decir, ¿acaso alguien que hace última hora todo honra? ¿Acaso alguien que no tiene tiempo para escuchar y prestar atención honra? No, hermanos, no es honra. Así que vemos aquí, hermanos, son estos conceptos los que encontramos: inclinarse y reverenciar, reconocer la autoridad. También tenemos aquí el respeto, el cuidar el nombre, y luego también tenemos lo que tiene que ver con servir, trabajar y no hacerlo en el tiempo determinado para prestar atención. Esto, hermano, entonces es honra. Pero luego nos vamos también en otro concepto más, que son la buena conducta, las buenas obras. Esto también honra, hermanos. Y cuando hablamos de los padres, específicamente a ellos les honra. Éxodo 20, 13 al 17 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, hay una relación estrecha entre el mandamiento 5 y el cumplimiento de los demás. Y hay una relación estrecha entre el cumplimiento del primer mandamiento y hasta el mandamiento 4. El que tiene a Dios como lo más importante en su vida, no se va a hacer de ídolos, no va a tomar su nombre en vano y se va a congregar. Fijo, hermano, y así honra a Dios. Y el que quiere honrar a sus padres va a tener que portarse bien. Tiene que portarse bien, porque de esa manera le está honrando a sus padres. O díganme, hermanos, que acaso los hijos que se portan mal traen honra a una familia o a papá o a mamá. No, hermanos.
¿O acaso vos viste que los padres están contentos porque tienen un hijo asesino o porque tienen una hija prostituta o un hijo caficho? ¿Acaso eso añade honra? ¿Será que honra a papá y a mamá tener un hijo ladrón en la cárcel? ¿Será que le honra tener a un hijo mentiroso, estafador, a un vividor? ¿Será que eso honra, hermano? ¿O tener dentro de la familia un hijo que es avaro, que es codicioso? ¿Será que eso añade honra a los padres? No, hermanos. Es más, yo creo que ninguno de los padres que están aquí desearía tener algún hijo así. ¿Por qué? Porque sería una deshonra, y en otras palabras sería una vergüenza. Por eso, hermano, es que nuestra santidad honra a Dios. Cuando el cristiano se porta bien, por decir en esos términos, está honrando a su Padre que está en los cielos. Mi santidad es la honra a mi Dios, es el sacrificio vivo, santo, agradable, que es mi culto racional. Yo entiendo que mi buena conducta, mi santidad, es mi forma de honrar a mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, significa honra. Si nosotros entonces hacemos esta honra, si nosotros hacemos esta lista de honra, de acuerdo a nuestra primera lista y la segunda, no va a honrar a sus padres alguien que es soberbio, alguien que es rebelde, irrespetuoso, irresponsable, alguien que es última hora, que no atiende cuando le hablas, alguien que habla mal de sus padres, alguien que se burla de ellos. Esos no pueden honrar a sus padres. Y mucho menos puede honrar a alguien que es asesino, que es prostituta, que es ladrón, que es un mentiroso, estafador, un codicioso, un avaro. Tampoco le van a honrar. Así que nos damos cuenta que la honra es una palabra de 5 letras que se dice rápido, pero que cuesta muchísimo cumplir. Y todo esto, hermanos, trae bendiciones sobre nuestra vida. Ahora, hay una verdad que no podemos dejar de reconocer. Muchas veces nuestros padres no merecen honra. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A veces papá no merece honra y mamá tampoco merece honra. No merece. No puedo yo decir que tu papá o tu mamá son santos. No puedo decir que ellos te trataron así como tenían que tratarte, o te dieron lo que tenían que haberte dado, o te enseñaron lo que tenían que haberte enseñado. Eso es el mejor de los casos, que no te dieron nomás algo, porque hay casos más terribles. Hermano, los recuerdos más preciosos que puedes tener son cuando estás en una familia feliz, donde papá ama a mamá. Vos no te acordás de qué marca era el champión que te compraban, a vos no te interesa qué marca de ropa tenías. Hay muchas cosas que no te importan. No importa si tu tele era blanco y negro, no te importa si es que solamente una vez al año te compraban ropa nueva para Navidad, no te importa si solamente te alcanzaba una caja de fosforito. Eso a vos no te importa cuando sos niño. Pero lo que sí, hermanos, te importaba y lo que más recordás son esos momentos donde papá y mamá se agarraban de la mano, donde ellos se besaban. Mi papá le acostumbraba a decirle a mi mamá "Shekamba", y la agarraba y bailaban juntos cuando escuchaban música. Esos son los recuerdos que compartimos con mis hermanos, donde papá y mamá mostraban amor el uno por el otro. Pero sí también, hermanos, los recuerdos más tristes, los más dolorosos, aquellos que te parten el alma, son los que pueden tenerse en una familia. Y yo sé que no todas las familias son color de rosa, no todos los padres han sido padres que han cuidado de sus hijos, y también no todas las madres han sido madres que han mostrado amor a sus hijos. Acá es donde podemos decir, sí, pero si le conocieras a mi papá, si le conocieras a mi mamá, no predicarías así, pastor. Y es cierto, yo no le conozco, pero Dios le conoce, y a pesar de todo, Dios dice: tenés que honrarle. Es lo que Dios nos pide. Y hermanos, hay veces que es tan difícil honrarles. ¿Por qué? Porque o es muy chismoso o chismosa y siempre está poniendo problemas en medio de la familia, en medio de los hermanos. Le llama a uno y le dice tal cosa y le dice al otro, y tan difícil es. Es tan difícil honrarle porque no es cristiano, no quiere irse a la iglesia, no quiere saber nada de la Biblia. Es difícil honrarle. Es difícil honrarle porque toma mucho, porque es borracho. O es difícil honrarle porque es haragán, nunca hizo algo productivo.
Es difícil honrarle porque siempre me trató mal. Vos no sabés cómo me hacía sufrir. Ni una vez me dijo que está bien lo que yo hago. Es más, siempre me dijo, vos sos un inútil. Nunca va a salir nada bueno de vos. Es cierto. Hay padres que tal vez trataron de esa manera. Hay veces que podemos decir, pues nunca me dijo, te felicito. Siempre me decía, esa es tu obligación luego. Tenés que hacer bien, porque es tu obligación. Nunca tuvo una palabra amable. Me prometía siempre muchas cosas, pero nunca cumplía lo que me prometía. Y vos no sabes cómo me hizo sufrir eso. Siempre quise salir, nunca me dio permiso, nunca le gustó mis amistades, siempre me persiguió porque vine a la iglesia. Le fue infiel a papá, le fue infiel a mamá. O tenía otra familia estando con nosotros. Sí, hermanos, son situaciones difíciles, muy difíciles. Nunca se hizo cargo de nosotros. Aunque sabía dónde estábamos, nunca nos visitó, nunca nos llamó. Nunca me dio un abrazo. Nunca me dijo te quiero, nunca me dijo te amo. Siempre dijo que no iba a hacer nada en la vida. O abusó de mí cuando era pequeño o cuando era pequeña. Le pegaba a mamá. Cuando él llegaba nos gritaba a todos. Cuando se emborrachaba teníamos que salir corriendo e irnos a la casa del vecino, porque si así nos encontraba, iba a ser terrible. Cuando él se fue, todos nos quedamos en la calle. Nos dejó sin nada. Hermanos, estas son situaciones las cuales pudimos haber pasado. Pero si hemos sufrido, hermanos, esas situaciones, mientras tengamos enojo, mientras tengamos amargura, mientras tengamos rencor en nuestro corazón, no vamos a gozar de la paz que Dios tiene para nosotros. Por eso el Señor nos dice, si pasaste estas cosas, perdona. Tenés que perdonar. Porque si Dios te perdonó muchos más pecados, ¿por qué vos no podés perdonar? Y mientras tengas ese resentimiento contra tus padres por algo que hizo o porque no hizo, hermanos, no vamos a poder honrarle, porque la honra no es solamente acciones, la honra está acá en nuestro corazón y Dios mira tu corazón, si realmente estás honrando porque querés ser obediente a Dios. Y con nosotros como cristianos, hermanos, el Señor nos da un desafío muy grande. Primera de Pedro 2, 17 al 24 nos dice: honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, la honra se demuestra siendo obediente y respetando. Pero, hermanos, ¿qué mérito hay si yo solamente le honro y le respeto a aquellos que son buenos conmigo? Jesús dice lo mismo. Si vos le saludás a los que te saludan, a los que te aman, ¿qué mérito hay en eso? Vos tenés que bendecirle y tenés que orar por los que te persiguen y te ultrajan, para que ustedes sean parecidos a su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice este texto: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, si yo soy consciente, si yo conozco la voluntad de Dios y mi conciencia está allí, lo que yo sé que tengo que hacer porque Dios me dice, y por eso yo sufro la injusticia, por eso yo soy paciente, eso es un mérito delante de Dios. Es decir, cuando mi papá está siendo injusto conmigo, cuando a pesar de que yo hice todo lo que tengo que hacer, aún así me trata mal, y si yo soporto eso con paciencia y yo no me rebelo en contra de él, sino que me voy a mi pieza, y allí en mi pieza ahí yo lloro y le entrego al Señor y le digo: Señor, yo sé que tengo que honrarle, pero vos sabés lo difícil que es honrarle, pero hoy acá en mi pieza yo a vos te entrego todo esto, pero yo le voy a honrar a él, porque yo sé lo que tu palabra me pide.
Esto también va para las esposas y los esposos. A pesar de que tu esposa y tu esposo, a pesar de todo tu esfuerzo y todo lo bueno que estás haciendo, otra vez te persigue, otra vez te trata mal, entonces le honramos y guardamos silencio y nos vamos a nuestra pieza y allí entregamos al que todo lo ve. Allí entregamos a nuestro juez justo. Nosotros no le discutimos, nosotros no respondemos. El hijo no responde a su padre, no se levanta en contra de él. La esposa tampoco se levanta en contra de su esposo, tampoco le grita, tampoco discute. Porque, hermanos, para que haya una pelea, los dos tienen que querer pelear. Para que haya una lucha de box, dos luchadores tiene que haber. Si no se presenta uno, ¿qué pasa, hermano? No hay pelea. Y Dios nos manda a que nosotros no nos presentemos para las peleas. Pero es difícil, pastor. Yo sé que es difícil. Y más difícil, hermano, es cuando vos haces lo que tenés que hacer y aún así no hay un buen retorno. ¿Y tu VA, pastor? Claro que sí. Pero eso es lo que le da mérito. Eso es lo que le da mérito delante de los ojos del Señor. Que sea difícil y que lo estés haciendo porque vos querés hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Por eso dice este texto: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, si solo un hijo desobediente, si solo un esposo cachafaz, si solo una esposa que está todo el tiempo levantándote contra tu esposo, mandándole a la China todos los días, ¿qué mérito hay si por eso sufrís algo? No, estás siendo castigado, estás recibiendo la consecuencia de tu pecado. Eso no tiene mérito, pero tiene mérito delante del Señor. Dice, cuando nosotros, a pesar de hacer lo bueno que Dios nos pide, estamos siendo mal pagados. Y cuando somos mal pagados, nosotros no nos quejamos. No decimos, no tenés derecho de tratarme así. Hermanos, nuestros derechos quedaron en la cruz. Tu derecho como hijo, como hija, tu derecho como esposo, tu derecho como esposa quedó en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne es para su gloria, para que se vea en mí esa nueva criatura. Y hoy estamos, hermanos, llenos de eso. Yo no merezco vivir así. Pero, hermanos, esto es lo que nos dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Tus papás son injustos contigo, o tu esposa es injusta contigo, o tu esposo es injusto contigo, y a pesar de todo lo bueno que estás haciendo, solamente recibís males. Entonces, yo te animo a esto: callá, honrá y andate en tus pies y entregale al Señor. Él te ve desde los cielos y Él te va a recompensar. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce lo difícil de tu situación, pero allí, en tu cuarto, a solas con tu Padre, allí Él va a traer consuelo a tu corazón. Eso es lo que el Señor nos manda, hermano. Pues para esto fuisteis llamados, dice. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? Y de acuerdo a este texto de Primera de Pedro nos dice: fuimos llamados a padecer injustamente para soportar con paciencia y así darle la gloria a Dios. Si padecemos injustamente y no reclamamos nuestros derechos y los ponemos en las manos del Señor, la gloria es para Él. Él va a pelear por vos. Pero si vos peleás por tus derechos y vos discutís y vos te plagueás y vos dejás de servir y vos dejás de hacer lo que tenés que hacer, vos estás peleando solo. Dios no está peleando contigo. Y eso es difícil, hermano. ¿Qué fruto podemos alcanzar así? Así que hoy el Señor nos dice: tus derechos ya no son tuyos, vos solamente tenés obligaciones. Es injusto, claro que es injusto, pero ¿alguien fue justo con tu Señor? Si vos querés parecerte a Jesucristo,
¿Podés pedir justicia? No, Jesucristo, Él renunció a sus derechos y fueron injustos con Él. Dice esta palabra: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pero a veces, hermano, aún siendo cristiano, te dicen y vos le decís el abecedario. Cuando padecía no amenazaba. ¿Te hace algo? La próxima vez que vos me haces esto. No amenazaba. Y dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la honra que Dios pide, hermanos. Sí, es difícil honrar, pero mientras más difícil sea, más tenés que seguir haciendo y entregar todo en las manos del Señor. Y ahí Dios obra el milagro, hermano. Ahí es donde ocurre la transformación por medio de la honra. Honrar a los padres. Primero, respeta. Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Interesante relación, ¿verdad? Honrar a tu papá y a tu mamá y andate a la iglesia. Luego dice Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Imagínate si aplicamos esto hoy, hermano. No va a haber más ningún hijo vivo. O más un baite de mitad. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Honramos a nuestros padres cuando los respetamos. También obediencia. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que te sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ni tu facultad, ni tu trabajo, ni tus amigos, ni tu jefe te va a hacer vivir bien en esta tierra. Solo el honrar a tus padres. Y si vos le honras a tus padres, te va a ir bien en tu trabajo, en tu estudio, en todos lados. Pero este es el principio de la bendición, hermano. Efesios 6:1-3 dice: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bendición viene por medio de la obediencia. Luego, también, cuando los padres son mayores, dice que tenemos que ayudarles económicamente, ¿sí? Jesús le criticó duramente a los fariseos porque ellos no le querían ayudar a sus padres. Dice en Mateo 15:4-6: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, lo que yo tengo para ayudarte, papá y mamá, acá en mi bolsillo, no, yo tengo que eso, ya aparté ya para Dios ese. Y uno dice, o le das a Dios o le das a tus padres, pone uno más extremista, ¿verdad? ¿Qué es mejor, darle a Dios o darle a tus padres? Yo te voy a dar la respuesta, hermano. Las dos cosas. Las dos cosas. Dale a Dios lo que es de Dios, dale a tus padres lo que es de tus padres. Amén. Y también al César, ¿verdad? Porque hay que pagar impuestos. Así que a cada uno le damos lo que corresponde. Eso, hermanos, se logra cuando uno es ordenado en su administración. La ñan de ordenado, si es que no somos consumistas, entonces, hermanos, sí, vas a poder darle a Dios, vas a poder darle a tus padres y también al gobierno, los impuestos, y también te va a sobrar a vos para poder vivir tu día a día. Amén. Primera Timoteo 5:3-4 dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No, pero papá tiene mucha plata, igual, pero no necesita igual. Para que vos aprendas, no importa, porque acá no dice, si tu papá o tu mamá tienen, no hace falta que les ayudes, no.
aunque tengan mucho, igual vos tenés que hacer, para que tu corazón se eduque, para que vos muestres gratitud. Amén, hermanos. Y luego dice, también le honramos cuando les cuidamos en la vejez. Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ese es un gran privilegio, hermanos, y es un camino de gran bendición, porque lo que uno siembra, uno cosecha. La nereñangare coseino la de tu acuerare, de mandua, de tu familia, no te va a cuidar tampoco, porque lo que uno siembra, uno cosecha. Así, hermano. Luego dice, por último, tenemos que ser agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros damos gracias. Papá era muy argel. Gracias, Señor, por eso, pues así le puedo aguantar a mi jefe hoy. Papá era muy exigente. Ay, gracias, Señor, porque ahora cuando me exigen a mí, para mí no es nada. Si le aguanté a mi papá, en cualquier lado yo puedo trabajar. Fue de bendición. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Empezá de nuevo. Hijo, hija, empezá de nuevo con tu papá y con tu mamá. Padres, empiecen de nuevo con sus hijos. Fíjense en el presente. El pasado ya no podemos cambiar, pero hoy y a partir de hoy sí podemos cambiar. Honremos, y eso, hermanos, siempre trae recompensa de parte de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Terminamos aquí, hermanos. Oramos.